Special Counsel Jack Smith is speaking publicly for the very first time about his investigations into Donald Trump, defending his team and his prosecutors and saying it's ludicrous to say the investigations of the president were politically motivated. No querían que lo supieras. Esta información se mantuvo en secreto durante meses, guardada bajo llave en archivos que nunca debían revelarse. Pero ahora todo ha salido a la luz. Un juez federal rompió el silencio y decidió abrir los documentos sellados relacionados con los casos más explosivos contra Donald Trump. Y en menos de 24 horas, todo el Congreso se derrumbó. No es una exageración. Lo que está sucediendo en este momento en Washington no tiene precedentes. Los legisladores de ambos partidos, personas que normalmente no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre el tiempo, ahora claman lo mismo: prisión inmediata. ¿Has oído bien? No es un juicio, no es una investigación preliminar, no es una audiencia rutinaria para ganar titulares. Estamos hablando de congresistas que exigen que se detenga al presidente en ejercicio. Y lo más aterrador, todo esto está sucediendo sobre la base de pruebas que, hasta hace unos días, estaban completamente ocultas al pueblo estadounidense. Y ahora que esas pruebas están en manos del Congreso, lo que se escucha en los pasillos del Capitolio es miedo, urgencia y caos. Y tal vez usted esté ahí, al otro lado, pensando que es solo otra crisis, solo otro escándalo más entre tantos otros. Pero si te detienes un minuto, te darás cuenta de que hay algo diferente en este caso. Porque lo que se ha revelado no son solo documentos olvidados o errores administrativos, son pruebas serias, muy graves. Información que, según los propios fiscales, pone en peligro la seguridad nacional. Y no es la oposición la que lo dice, son jueces, son agentes federales, es el propio sistema estadounidense, el que Trump juró defender, el que ahora lo señala y dice: aquí se ha hecho algo muy malo, y todo esto estalló porque alguien, en algún lugar, decidió que ya no se podía ocultar, ya no se podía proteger. Ya no se podía fingir que no pasaba nada, y esa decisión suelta una bomba en pleno corazón de Washington. Una bomba que expone mucho más que unos simples documentos confidenciales. Revela lo que se había estado ocultando durante mucho tiempo: conexiones peligrosas, intereses ocultos, estrategias calculadas para obstruir la justicia y manipular la información. Nos encontramos ante un terremoto político e institucional. La cronología de los hechos es fundamental aquí. En enero de 2025, el Departamento de Justicia comenzó a preparar un informe confidencial del asesor especial Jack Smith. Este informe analizaba el manejo de documentos ultrasecretos encontrados en Mar-a-Lago. Y cuando decimos ultrasecretos, nos referimos a información que podría comprometer operaciones completas de la inteligencia estadounidense. Durante meses, este material permaneció bajo custodia judicial, lejos de los ojos del público, hasta que un juez decidió que el pueblo estadounidense tenía derecho a saber, y fue esa decisión la que lo cambió todo. En el momento en que se liberaron los documentos, los legisladores tuvieron acceso sin restricciones a su contenido. Y lo que encontraron allí fue lo suficientemente impactante como para que muchos, incluidos senadores del propio Partido Republicano, dijeran que ya no se podía proteger a Trump. Esto no es teatro político, no es una disputa de narrativas. Es una convulsión real, con consecuencias reales. Y mira, si has llegado hasta aquí es porque sientes que algo está muy mal en este país. Quizás tú, como millones de estadounidenses, estés cansado de ver un escándalo tras otro sin que nadie rinda cuentas. Quizás tengas la sensación de que la justicia solo funciona para algunos, mientras que otros parecen intocables. Por eso necesito pedirte algo. Suscríbete al canal ahora, pero no por mí. Suscríbete porque la información libera.
Porque aquí seguirás recibiendo todo lo que los grandes medios de comunicación intentan maquillar u ocultar. Aquí vamos hasta el final. Y cuando comentas, das me gusta, compartes y te suscribes, ayudas a que este contenido llegue a más personas que también están cansadas de sentirse engañadas. Así que hazlo ahora, porque lo que se avecina es aún más grave de lo que imaginas. Y ahora vamos a continuar. Porque la liberación de los archivos no solo expuso el almacenamiento irregular de los documentos. Lo que estaba sellado mostraba mucho más. Intenciones, movimientos, intentos claros de ocultar pruebas. Hay fragmentos enteros en los que los investigadores describen el esfuerzo deliberado por impedir que se encontraran los documentos. Eso no es un error, eso es obstrucción. Y dentro de esos archivos, según fuentes internas del Congreso, hay referencias cruzadas con otros casos, incluidos los acontecimientos del 6 de enero. Hay menciones directas a personas vinculadas a la organización Trump. Hay correos electrónicos, grabaciones e informes de inteligencia que conectan el manejo de estos documentos con una red más amplia de acción política y empresarial. Y eso es lo que provocó el pánico en el Congreso. Porque la divulgación de una sola pieza sacó a la luz todo un rompecabezas. Senadores como Lisa Murkowski, que normalmente se mantienen al margen de los escándalos partidistas, ahora se están pronunciando de forma clara y contundente. Cuando dice que los estadounidenses tienen derecho a saber lo que se está ocultando, sin importar lo alto que llegue la corrupción, está diciendo, sin rodeos, que no va a proteger a Trump solo porque sea de su partido. Y eso es gigantesco. En tiempos normales, los políticos defienden a los suyos hasta el final. Pero cuando ves a una senadora republicana romper ese pacto, eso indica que lo que hay en los archivos es demasiado grave como para ignorarlo. Al mismo tiempo, nombres como Jamie Raskin han dejado claro que si el Departamento de Justicia no actúa, el propio Congreso lo hará, y no está fanfarroneando. Como miembro de importantes comités, Raskin tiene el poder político y legal para presionar en busca de respuestas. Y eso es precisamente lo que está haciendo. Lo más aterrador de esta historia no es solo lo que se ha descubierto, es el hecho de que todo esto está sucediendo con Trump aún en el poder. No es un expresidente que se enfrenta a investigaciones, es el presidente en ejercicio. Y mientras intenta aprobar leyes, lidiar con la economía y gestionar crisis, ahora se enfrenta a una tormenta política sin precedentes. Su gobierno está bajo sospecha, sus aliados están acorralados, y la presión para que rinda cuentas crece por momentos. Este es el tipo de situación que cambia el rumbo de un mandato, que rediseña alianzas, que obliga incluso a los más fieles a alejarse. Porque cuando la crisis alcanza este nivel, nadie quiere verse arrastrado con ella. Y quizás lo más importante de todo esto es el hecho de que no estamos lidiando con rumores o chismes de bastidores. Estamos hablando de documentos oficiales, de investigaciones llevadas a cabo por fiscales federales, de decisiones judiciales, de pruebas materiales, todo formalizado, registrado y ahora expuesto. No se puede ignorar, no se puede relativizar. Lo que tiene ante sus ojos el Congreso es concreto, y es por eso que, por primera vez en mucho tiempo, ambos bandos hablan el mismo idioma. Cuando ves a los demócratas exigiendo medidas y a los republicanos admitiendo que hay que hacer algo, es porque el contenido es demasiado fuerte como para ser silenciado. Y cuando eso ocurre, nos encontramos ante un verdadero punto de inflexión. La pregunta ahora ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es cuándo y cómo llegarán. El Congreso está bajo presión. La opinión pública comienza a reaccionar y el mundo entero observa. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un presidente, es la credibilidad de todo un sistema. Un sistema que ahora debe demostrar si es capaz de autocorregirse o si volverá a fallar ante los poderosos. Y esa respuesta se está escribiendo en este preciso momento. En el siguiente bloque,
analizaremos exactamente lo que revelan estos archivos, línea por línea, nombre por nombre. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. Lo que se ha revelado ante los ojos del Congreso no es solo un dossier de documentos antiguos, sino un mapa detallado de conexiones, nombres, fechas, decisiones y omisiones. Cuando el juez federal autorizó la divulgación del material, no solo entregó carpetas a los parlamentarios, sino que desencadenó una reacción en cadena que aún se está extendiendo entre bastidores en Washington, porque el contenido de esos documentos apunta con precisión quirúrgica a una red de acciones coordinadas, de posibles delitos cometidos no por error, sino por voluntad propia. Y es precisamente por eso que los parlamentarios experimentados, incluidos los del Partido Republicano, están dejando de lado la protección política y comenzando a hacer lo que casi nunca hacen: admitir públicamente que la situación es insostenible. El informe muestra movimientos que no estaban en el radar de los medios de comunicación. Correos electrónicos intercambiados entre altos cargos. Directrices que parecían provenir del interior de la Casa Blanca. Instrucciones para ocultar pruebas. No se trata de suposiciones, son transcripciones, son datos, y cuando esta información llegó a manos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la conmoción fue inmediata. No hubo tiempo para narrativas, para discursos preparados. Solo hubo el silencio de quienes vieron demasiado y supieron, en ese mismo momento, que había que hacer algo, porque lo que estaba en el papel era lo suficientemente grave como para que nadie más pudiera fingir sorpresa. Y es importante entender el contexto. Esos documentos sellados no eran solo archivos administrativos, contenían análisis internos realizados por fiscales, evaluaciones sobre intención criminal, detalles sobre quiénes estaban involucrados y quiénes dieron las órdenes. Había registros de reuniones, copias de comunicaciones cifradas, intentos documentados de engañar a los investigadores. Este es el tipo de material que normalmente permanecería bajo llave durante décadas. Pero la presión por la transparencia y el riesgo institucional hicieron que todo saliera a la luz de forma abrupta. Y esta ruptura del secreto ha dado paso a lo que tal vez sea el comienzo de uno de los momentos más graves de la historia política reciente de Estados Unidos. Porque, a diferencia de otros escándalos en los que se discute si hubo o no mala conducta, en este caso hay una convergencia poco habitual. Pruebas documentales, investigaciones formales y una respuesta inmediata de parlamentarios que hasta hace poco estaban en bandos opuestos. Cuando se produce este tipo de alineamiento, no es porque haya dudas, es porque hay certeza. Lo más impactante de todo es cómo la divulgación de los archivos también ha reavivado las conexiones con el 6 de enero. En los documentos hay referencias explícitas al periodo que precedió a la invasión del Capitolio, reuniones celebradas en propiedades privadas, contactos con nombres vinculados a la organización de protestas y, sobre todo, movimientos logísticos que indican que los documentos confidenciales podrían haber sido utilizados para instrucciones fuera de los canales oficiales. Esto lo cambia todo, porque si se confirma esta conexión, estaríamos hablando de una conexión directa entre el almacenamiento ilegal de documentos ultrasecretos y la planificación de acciones que amenazaron la propia democracia. Y es precisamente esta posibilidad la que está haciendo que el Congreso, aunque dividido, comience a moverse en bloque. No por ideología, sino por miedo. Miedo a que la omisión ahora signifique complicidad después. Miedo a que la historia los juzgue por no haber actuado cuando el país más lo necesitaba. Y en medio de todo esto está la figura de Trump, un presidente en ejercicio, tratando de mostrar normalidad, mientras su nombre aparece repetidamente en informes judiciales que apuntan a obstrucción, ocultación y uso indebido de material clasificado. Lo niega todo, como siempre, pero esta vez lo que lo rodea no es solo el discurso de la oposición.
Son registros oficiales. Son investigaciones llevadas a cabo por fiscales federales. Es la justicia, y no los adversarios políticos, la que afirma que se ha cometido algo muy grave. Y mientras él pronuncia discursos, mientras intenta seguir gobernando, mientras finge que todo está bajo control, el Congreso está acumulando presión. Entre bastidores ya circula la palabra impeachment. Pero hay quienes hablan de algo aún más directo: la prisión. No se trata de retórica incendiaria de las redes sociales. Son conversaciones que están teniendo lugar en despachos, en reuniones, a puerta cerrada, entre figuras que saben exactamente lo que significan esas palabras y que, aún así, lo dicen en voz alta porque no ven otra salida. En este escenario surgen figuras como Jamie Raskin y Lisa Murkowski, un demócrata progresista y una republicana moderada. En cualquier otro contexto, estarían en lados opuestos del debate, pero ahora sus voces resuenan al unísono. Raskin dice que el Departamento de Justicia no puede quedarse al margen. Murkowski declara que la verdad debe prevalecer, aunque duela. Cuando dos parlamentarios con trayectorias tan diferentes se unen en torno a una denuncia, es porque lo que se ha descubierto trasciende la política y toca la base de la legalidad. Y más aún, es porque saben que lo que se haga ahora, o lo que se ignore, definirá el futuro de las instituciones estadounidenses. Determinará si el país aún puede protegerse contra los abusos de poder o si ya ha pasado el punto de no retorno. Lo que está en juego ya no es solo la reputación de Trump, es la credibilidad de todo un sistema. Pero quizás lo más preocupante sea el hecho de que mientras el Congreso comienza a actuar, la base política del presidente sigue movilizada. Millones de estadounidenses que todavía creen que todo esto es un montaje, que piensan que los documentos oficiales son falsos, que llaman traidores a los jueces. Y eso crea un escenario peligroso, porque a medida que la verdad sale a la luz, la radicalización crece y aumenta el riesgo de convulsión social. Los parlamentarios ya comienzan a pedir refuerzos de seguridad. Grupos organizados convocan protestas en defensa de Trump. Las redes sociales se llenan de amenazas. Y todo esto mientras se siguen analizando las pruebas, mientras aparecen nuevos nombres en los informes, mientras se revelan más y más conexiones. Estamos viviendo el tipo de crisis que puede escalar muy rápidamente, porque el terreno institucional es inestable, porque las estructuras de control están siendo puestas a prueba hasta el límite, y porque hay mucha gente dispuesta a ignorar la realidad para mantener una narrativa. Y ahí viene la gran pregunta: ¿qué va a hacer el Congreso? Ya sabemos que hay pruebas, ya sabemos que hay movimiento, ya sabemos que hay consenso, aunque sea tenue, sobre la gravedad de los hechos. Pero ¿y la acción? ¿Habrá una nueva investigación formal, una solicitud de destitución, un proceso penal? La verdad es que todo está en el aire, y es precisamente por eso que la presión también debe venir de fuera, de la sociedad, de la opinión pública, de aquellos que ya no aceptan quedarse callados. Y por eso te vuelvo a pedir: comenta aquí abajo lo que sientes al ver todo esto. Tu comentario puede parecer insignificante, pero es un acto de resistencia. Es una forma de mostrar que estás viendo, entendiendo y exigiendo respuestas, y que no estás solo. Volviendo al meollo del escándalo, cabe destacar que los documentos divulgados no son solo una exposición de hechos pasados. También apuntan a posibles riesgos futuros. Hay indicios de que parte del contenido filtrado puede haber sido compartido con personas ajenas al gobierno, que hubo un acceso indebido por parte de terceros, que se trató con descuido información estratégica. Esto implica no solo una falta ética, sino una amenaza real a la seguridad nacional. Y es por eso que, además de las discusiones políticas, hay sectores del aparato de seguridad del Estado que ahora están en alerta, porque si se confirman estas conexiones, el país no solo se enfrentaría a un escándalo político, sino a una posible crisis de Estado. Y eso cambia por completo
el nivel de respuesta necesario. Ya no se trata de proteger la imagen del gobierno, se trata de proteger al país. Y esta percepción está empezando a extenderse. Al final de este bloque queda claro que la divulgación de los documentos no fue un acto aislado, fue el detonante de un proceso que aún se está desarrollando. Un proceso que involucra a figuras poderosas, decisiones controvertidas, pruebas irrefutables y riesgos reales. Un proceso que pone al Congreso bajo una presión histórica, que pone al pueblo estadounidense ante una difícil elección: aceptar una vez más la impunidad, o exigir con firmeza que la ley se aplique a todos, incluido el presidente. Y es en este punto donde su voz se vuelve crucial. En el próximo bloque, exploraremos cómo esta crisis puede afectar directamente al gobierno, al futuro de la presidencia y al equilibrio institucional de los Estados Unidos. Quédese conmigo, porque lo que está por venir es aún más revelador. Todo lo que se ha revelado hasta ahora es solo la superficie de algo mucho más sistémico. Los archivos sellados que ahora han salido a la luz han servido como puerta de entrada a un mundo subterráneo de decisiones encubiertas, alianzas informales y conductas que a la luz de la Constitución pueden clasificarse como delitos graves. Desde el momento en que el Congreso tuvo acceso completo a estas pruebas, comenzó una nueva fase. Una fase en la que la negación se vuelve imposible. Y a medida que se exponen nuevas capas del escándalo, lo que se ve es una trama que conecta los documentos confidenciales no solo con el caso de Mar-a-Lago, sino con una secuencia de actitudes deliberadas que tenían como objetivo proteger intereses específicos en detrimento de la verdad y la integridad institucional. La presidencia de Trump, que ya estaba siendo cuestionada por innumerables factores, entra ahora en un terreno peligroso. Un terreno en el que el propio ejercicio del cargo se vuelve inviable ante las acusaciones, la presión política y la pérdida de legitimidad. La narrativa construida por la defensa del presidente ya no se sostiene ante los hechos. Antes, había margen para decir que todo no era más que una persecución política. Ahora, con pruebas documentales, declaraciones formales y el respaldo del Poder Judicial, esa línea de defensa se desmorona como arena entre las manos. Los propios aliados de Trump, que siempre han actuado como escudo, comienzan a alejarse. Algunos públicamente, porque hay una diferencia entre la lealtad política y la supervivencia. Y nadie quiere estar del lado de un presidente cuando las acusaciones implican obstrucción a la justicia, violación de la seguridad nacional y posible uso indebido de información confidencial para fines personales o políticos. La estructura del gobierno comienza a derrumbarse desde dentro. Los asesores evitan aparecer. Los ministerios operan en compás de espera. Las agencias de inteligencia comienzan a informar con mayor rigidez a las comisiones del Congreso, en una clara señal de que confían más en la institucionalidad parlamentaria que en el gabinete presidencial. El clima en la Casa Blanca, según informes entre bastidores, es de tensión constante. Reuniones breves, miradas recelosas, expectativa de que en cualquier momento pueda estallar una nueva bomba. Y es importante comprender que no se trata solo de una crisis política, se trata de una crisis institucional. La confianza en los líderes se desvanece con cada nueva revelación. El Poder Judicial es llamado a intervenir con mayor frecuencia. El Poder Legislativo intenta equilibrar su obligación de supervisar con la presión popular para obtener respuestas inmediatas. Y el Poder Ejecutivo, liderado por un presidente bajo sospecha, se ve sin espacio para gobernar. Cada decisión que sale de la Casa Blanca se analiza desde la perspectiva de la desconfianza. Cada declaración oficial se interpreta como un intento de distracción. Y mientras tanto, el país se encamina hacia una inestabilidad creciente, con repercusiones directas en la economía, la diplomacia y la vida cotidiana de la población.
Las empresas internacionales muestran su preocupación. Los aliados históricos de Estados Unidos observan con cautela. Los inversores dudan, porque nadie apuesta fuerte por un gobierno cuyo líder puede ser acusado formalmente en cualquier momento. Dentro del Congreso, los debates ya no giran en torno a si se debe hacer algo. La conversación ahora es sobre qué se debe hacer, cómo y cuándo. Hay parlamentarios que presionan por una moción de destitución inmediata. Otros defienden que se solicite la prisión preventiva del presidente, argumentando que existe el riesgo de destrucción de pruebas u obstrucción adicional de la justicia. También hay quienes proponen una investigación acelerada con un plazo fijo para que el país no quede eternamente paralizado por esta crisis. Pero independientemente de la estrategia, el consenso es claro. No se puede seguir como si nada hubiera pasado. Las instituciones han sido desafiadas. La legalidad ha sido puesta a prueba. Y ahora es el momento de responder, sobre todo porque el pueblo está atento. La opinión pública, que antes estaba dividida, comienza a alinearse en torno a una demanda común: justicia. No importa el partido, no importa la ideología, lo que importa es que se aplique la ley y que nadie esté por encima de ella. Y en este momento de ruptura, es imposible no reflexionar sobre el peso de todo esto. Estados Unidos siempre se ha presentado como el máximo modelo de democracia, justicia y transparencia. Pero ¿cómo mantener esa imagen ante un escándalo de tal magnitud? ¿Cómo convencer a otras naciones de que sigan los valores democráticos cuando el propio jefe de Estado está siendo acusado de socavar esos valores dentro de su propio gobierno? Esta es una herida que no se cura con discursos preparados o excusas burocráticas. Es una herida que solo se curará con actitudes, con investigaciones profundas y con una responsabilidad real. El país necesita demostrar al mundo y a sí mismo que aún es capaz de limpiarse, que aún tiene mecanismos de autocorrección, que aún existe esperanza de reconstrucción institucional. Porque si eso no sucede, lo que vendrá después puede ser aún más peligroso: la normalización del autoritarismo disfrazado de legalidad. Y, por si fuera poco todo lo que ya se ha revelado, hay indicios de que aún hay más material siendo analizado. Se está escuchando a nuevos testigos, se están realizando nuevos cruces de datos, los informes parciales de investigaciones paralelas comienzan a converger con el caso de los documentos sellados. Lo que era una denuncia aislada se convierte ahora en un mosaico de prácticas cuestionables en el que cada pieza encaja con otra. Y con cada encaje se va formando la imagen final, que no es nada prometedora. Hay sospechas de financiación indebida, tráfico de influencias y participación de empresas vinculadas al círculo íntimo de Trump. Están surgiendo nuevos nombres, personas que antes no estaban en el radar y que ahora están siendo investigadas. La crisis crece en todas direcciones, y ante esto, la pregunta más temida vuelve a la mesa: ¿seguirá el presidente en el cargo hasta el final de su mandato? Para muchos analistas, la respuesta ya empieza a perfilarse. La permanencia de Trump se vuelve cada día más insostenible. La presión interna es brutal. La presión externa es implacable. Los líderes del Partido Republicano ya no saben cómo actuar. Algunos prefieren guardar silencio. Otros intentan desvincularse discretamente. Pero todos saben que están caminando sobre un campo minado. Cualquier movimiento en falso puede significar el fin de una carrera política, y mientras tanto, la base conservadora comienza a fragmentarse. Surgen voces dentro de la propia derecha que piden una transición, piden que el partido se reorganice, que abandone la figura de Trump para salvar la reputación colectiva. Es el tipo de decisión que, si no se controla, puede redefinir el mapa político de Estados Unidos durante los próximos años. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo está muy mal, porque tampoco puedes soportar más ver en silencio cómo los poderosos escapan de las consecuencias, porque entiendes
que la verdadera democracia solo existe cuando hay responsabilidad. Por eso, te invito una vez más a suscribirte al canal. Aquí no encontrarás medias verdades ni guiones preparados. Aquí exponemos, investigamos, conectamos los puntos y mostramos lo que muchos intentan ocultar. Y más que eso, aquí tu voz importa. Comenta, comparte, envía este vídeo a alguien que todavía piense que todo esto es una exageración. Porque cuando la verdad sale a la luz, no hay vuelta atrás. Y cuanta más gente lo sepa, más difícil será volver a enterrarla. Lo que estamos viviendo ahora es más que una crisis de gobierno. Es una crisis de confianza, de identidad, de futuro. Y lo que suceda en los próximos días, semanas o meses marcará para siempre la historia de los Estados Unidos. Quizás estemos a las puertas de una renuncia, quizás de un proceso penal sin precedentes, quizás de una ruptura institucional. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que el reloj no se detiene. Estás viendo cómo se hace historia ante tus ojos, y esta vez no se escribirá entre bastidores, sino en la plaza pública, con documentos, pruebas y el grito de millones de personas que ya no aceptan ser tratadas como invisibles. Este es el punto de inflexión, y tú formas parte de él.